Según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, durante la llamada década dorada para la economía en América Latina, se logró reducir considerablemente la desigualdad. Perú fue uno de los países que más se superó, alcanzando cifras de 8,8% en su crecimiento. Sin embargo, hay un fenómeno particular. En Lima, su capital, aún se encuentran comunidades que viven en extrema pobreza y a las que al parecer no les favoreció esta bonanza económica. Esta es Nueva Rinconada, un barrio marginal asentado en una de las colinas de Lima, la capital peruana. Aquí el precio de la vida es más costoso que en ningún otro lugar en la ciudad, pues sus habitantes tienen que pagar hasta $25 al mes para poder acceder al agua, la cual ni siquiera llega a sus grifos, sino que es llevada diariamente por un camión, por lo que deben almacenarla en tanques de plástico que ubican en las pequeñas chozas que han acomodado como viviendas. Los vecinos deben priorizar este elemento sobre cualquier otro servicio básico para sobrevivir, pero el costo también se cuenta en los problemas de salud que aquejan a la gente que depende de estos suministros de agua, en recipientes que a veces no han sido bien limpiados, sin mencionar las constantes lluvias y los deslizamientos de tierra. Sin embargo, hay otro hecho peor que alerta sobre la desigualdad en el lugar, un muro de 10 kilómetros de extensión que separa a esta comunidad de una lujosa zona residencial al otro lado del cerro. La estructura, que los vecinos llaman nuestro muro de Berlín, fue construida para evitar la propagación de los asentamientos y la inseguridad, afirman las personas que viven en la parte acaudalada. Y en Lima hacemos contacto con Armando Mendoza, investigador de la organización Oxfam en Perú, quien precisamente ha venido denunciando esta situación. Buenas tardes, Armando, gracias por acompañarnos. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Buenas tardes a ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Explíquenos quizás por qué este fenómeno en Lima se da teniendo esos números favorables en cuanto a país. En cuanto a nivel general de país, hay unos números que fueron favorables en un momento, pero Lima se estancó. ¿Por qué? Sí, ciertamente ese es uno de los puntos que nosotros queremos llamar la atención con fenómenos como este que ha sido denominado el muro de la vergüenza. Lo paradójico es que durante la década pasada, Perú, al igual que Latinoamérica, disfrutó de favorables condiciones económicas, ¿no? Con el boom de las industrias extractivas y de los ingresos provenientes del petróleo, el gas, la minería. Y eso ciertamente permitió no solamente el crecimiento económico, sino también avances sociales en determinados temas como la reducción de la pobreza monetaria, ¿no? Y la extensión, la cobertura de los servicios básicos. Sin embargo, aún no hemos sido capaces en el Perú y en la región de superar las barreras, las brechas estructurales que separan a aquellos que tienen oportunidades y recursos de aquellos que no tienen oportunidades y recursos dentro de nuestra sociedad. Y así se da la paradoja que en una Lima con un crecimiento económico significativo, que es destacada por los medios internacionales, por los medios oficiales, como el Tigre o el Puma de Sudamérica, ¿no? Paradójicamente podemos ver que hay bolsones de pobreza, ¿no? Y exclusión tales como los que nosotros hemos mostrado en este caso. Claro. Armando, ¿por qué el agua? ¿Por qué cuesta tanto el agua y por qué el agua es un dolor de cabeza en algunos sectores de Lima? Partiré de darle una visión sobre cuál es la situación del agua en Lima. Lima es la segunda ciudad más grande en el mundo, después del Cairo, que está en una zona desértica. La costa central del Perú es paradójicamente una zona desértica, donde el abastecimiento es escaso, las lluvias son mínimas o prácticamente inexistentes. Podría atreverme a decir que en Lima prácticamente no llueve, apenas caen de vez en cuando pequeñas lloviznas. Y en ese sentido, el abastecimiento al agua se convierte en un tema crítico para la población, para su bienestar y su seguridad. La Organización Mundial de la Salud ha estimado que el mínimo de agua que debería consumir una persona para poder satisfacer sus necesidades básicas, ¿no?, debería de ser no menos de 50 litros al día. Y en Lima, lamentablemente, el abastecimiento es tan desigual que hay zonas populosas en donde nosotros hemos estimado que viven aproximadamente 500,000 de personas en donde el consumo de agua está por debajo de ese estándar mínimo que ha establecido las Naciones Unidas, y justamente esta zona de Nueva Rinconada es una de estas zonas en donde el acceso al agua es realmente un problema diario.
Armando, vuelvo al muro porque me preocupa si hay alguna acción de los gobiernos o las autoridades locales en cuanto a derribarlo o en cuanto a simplemente permitir unos accesos, o ya es un hecho con el cual tienen que vivir los limeños. Más allá del hecho puntual de este muro, en realidad lo que este muro refleja es lo que fue el proceso de fragmentación social que nuestro país experimentó en los últimos 20, 30 años, y la pérdida de un nivel mínimo de cohesión y de interrelación entre los distintos segmentos de la sociedad. La historia de este muro data de los años 80, en donde, como ustedes recordarán, fue una época de cambios y de crisis en el Perú y en Latinoamérica. Se experimentó un proceso de crisis económica, violencia política en el Perú, y un proceso de migración masivo de la población del interior hacia las ciudades, buscando escapar justamente de la violencia y de la miseria. Y en ese sentido es como esta población, desprotegida por el Estado, abandonada por todos, comenzaron a establecerse en zonas en donde podían, y es así como surgen estos asentamientos humanos, estas zonas tales como Rinconada Alta. Y es en este proceso, en ausencia de un Estado, en ausencia de un orden, que básicamente lo que tuvimos fue una situación de, la ley del lejano oeste, cada uno se protege como puede, y los sectores acaudalados que viven al otro lado de este cerro que está separado por el muro, dijeron tenemos que protegernos, tenemos que impedir que nos invadan. No conocemos a esta gente, estos inmigrantes, lamentablemente en el Perú, al igual que en muchas zonas, hay una satanización del pobre. El pobre es visto como el malviviente, el pobre es visto como el sospechoso, el pobre es visto como el delincuente. Y en ese contexto, en ausencia de un Estado que genere acceso igualitario a servicios básicos, pero que además ponga orden y asegure seguridad para todos, ciertamente empiezan a aparecer estos fenómenos. Me protejo, me separo, me aíslo. Entonces, este es uno más allá de este hecho puntual, lo que te muestra dos cosas: la inoperancia de un Estado que no cumple con sus obligaciones frente a los ciudadanos, tanto ricos como de clase media o como acaudalados, en términos de generar al menos un nivel mínimo de condiciones de seguridad. Y el segundo es que como sociedad, lamentablemente en el Perú, no hemos evolucionado en el mejor de los sentidos. Somos una sociedad, somos un país más rico que hace 10 años, que 15 años, pero quizás no somos un país más integrado, no somos un país más justo, y ese es probablemente el tema que nos debería estar preocupando. Armando, lo que pasa, y a la luz de los televidentes, de cualquier televidente en otra parte distinta a Perú, que estén viendo el programa en este momento y vean esa imagen del muro, es que la imagen que le queda a uno es que ese muro es legítimo, y lo han legitimado las autoridades que han permitido con el paso del tiempo que siga ahí. Ciertamente, y eso refleja, como ya señalaba, el problema de que en el Perú tenemos un Estado ausente, un Estado lejano que no defiende los intereses y el bienestar de toda la población. Es decir, un Estado que gobierne no solamente para los poderosos, para el que tiene recursos, para el que puede protegerse, para el que puede levantar un muro, el que puede contratar vigilantes, sino también para el desprotegido. De un lado tenemos uno de los niveles, una de las zonas residenciales más exclusivas de Lima, que tiene acceso a servicios, no tiene limitaciones. El otro tenemos una población que no existe, formalmente no existe. Estos migrantes que vinieron escapando de la pobreza y la falta de oportunidades se sientan en zonas que antes eran propiedades privadas o eran propiedad municipal, y por lo tanto, en este momento, al no haberse regulado esa situación, para ellos no, para el Estado no existen. Por lo tanto, no tienen derecho al agua, no tienen acceso a cobertura eléctrica, sus títulos no están saneados, por lo tanto, no se van a construir carreteras que lleguen hasta ellos. Estamos hablando de una población que básicamente no existe y que, sin embargo, está en Lima, en la capital de mi país, y se encuentra a pocos minutos de algunas de las zonas residenciales más lujosas y más fluyentes. Y esto muestra cómo las brechas en el Perú no son tanto geográficas, sino más bien son brechas en el acceso a derechos, y también brechas en mentalidad, en cultura, en cómo nosotros como sociedad nos vemos como fragmentados y cómo tenemos un Estado que no cumple con sus funciones de efectivamente asegurar a todos al menos un mínimo de bienestar y de oportunidades. Armando Mendoza, investigador de Oxfam en Perú, mil gracias por acompañarnos aquí en la tarde de NTN 24. Muy amable por su tiempo.
Igualmente a ustedes. Muchas gracias.